Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de compartir con este espléndido auditorio y este panel tan distinguido. Muchas gracias, de verdad les agradezco a los organizadores y como siempre es un gusto poder estar aquí. Voy a tratar de articular mi exposición inicial a partir de dos conceptos. Primero, desde luego el tema relacionado con la familia y de manera pues realmente natural desde el punto de vista sociológico, la institución de la familia remite casi siempre al tema de la educación, es decir, la escuela. Entonces, desde ese punto de vista, si me lo permiten, quisiera comenzar y bueno, ya más adelante podremos ampliar algunos temas. Lo cierto del caso es que cuando se toma la decisión de dar vida, es decir, de tener hijos, en automático estamos obligados de manera verdaderamente importante a darles educación y por tanto los padres están ya de por sí ubicados como los primeros y obligados educadores. Hay una manera de ver esto, se dice que la primera escuela de los niños es la familia. En efecto, los educadores de esa primera escuela pues son los padres. Pero no solo los padres, sino la familia en su conjunto, pero también la segunda familia de los niños es la escuela. Luego entonces, escuela y familia son un binomio que tienen como propósito fundamental crear o concebir las virtudes sociales que permitan realmente generar el espíritu comunitario. Y esto evidentemente hace de la familia y de la escuela el lugar privilegiado para poder crear o formar convivencia. Se dice rápido, se dice fácil, es un tema muy complejo. Hay algunas cosas para las que lamentablemente no nos hemos preparado como debiera ser y que de pronto, bueno, pues todos llegamos a ser padres, llegamos a ser hijos, pero es un hecho que no hay detrás de esto sino la buena disposición de todos cuando esto sucede para que la familia se convierta en la fuente de la fraternidad. Si pensamos en la familia, es una institución históricamente concebida y reconocida, incluso más antigua que el propio Estado, el Estado jurídico, quiero decir, porque además la familia ha posibilitado la construcción de la sociedad humana y en ese sentido, vuelvo, cuando tocamos el tema de paz, la familia es un lugar privilegiado para construir una sociedad pacífica, pero otra vez esto se dice muy fácil, sin embargo, es realmente muy complejo. Voy a leer un parrafito que dice: sin embargo, diversas realidades familiares están permeadas por riñas, altos decibeles en la comunicación y en general la violencia en sus máximas expresiones. Hoy en día tenemos una sociedad que está infestada de violencia. Hablamos mucho de inseguridad. En mi caso, yo soy secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México y me toca todos los días estar recibiendo lamentablemente las noticias sobre cómo los vehículos del transporte público donde van cabezas de familia, personas que van a buscar cumplir con sus objetivos para llevar el sustento a casa, jóvenes que van a estudiar, que son atracados todos los días. Y la gente normalmente nos dice: ¿qué está haciendo el gobierno con este problema? Y cuando yo lo pienso desde el punto de vista sociológico, finalmente soy sociólogo y tengo que pensar así, a lo que me remite esto es que siempre lo consigo así. Donde hay una persona que delinque, y miren, nos encontramos un caso hace escasamente 3 meses, un joven de 17 años que dispara de manera a mansalva a 2 mujeres que pudieron haber sido sus mamás, cualquiera de ellas. Obvio, el muchacho fue detenido porque afortunadamente con la tecnología hoy en día todo delincuente es detenido. Eso es un caso concreto, contundente y es un hecho que incluso ha aminorado la incidencia delictiva en esta materia. Pero cuando revisamos ahora sí que la hoja de vida de este personaje, resulta que es un joven que era ya un sicario consumado, empezó a los 12 años. Y más allá de lo que esto implica, la pregunta es: ¿y dónde estaba la familia? Si revisamos, los jóvenes que delinquen hoy con mayor frecuencia están
en edades que fluctúan entre los 15 y los 30 años. Y volvemos otra vez a la misma pregunta: ¿y dónde estaba la familia? Pero continúo. Para una oportunidad que tenemos ahorita extraordinaria de vincular a la familia y la escuela, nos da la posibilidad realmente de hablar, de cimentar el autocuidado, el cuidado del otro y de lo otro. Y repito en esto: el autocuidado, es decir, responsabilizarse de sí mismo; el cuidado del otro, es decir, respetar al otro ser humano; y de lo otro, tanto lo que no es mío como lo que me es común porque es público. Y si nosotros nos damos cuenta, hoy en día esto nos lleva a lo que llamaríamos desde el punto de vista social competencias comunitarias. Las competencias comunitarias más o menos tienen que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos respecto de lo que es el entorno social en el que nosotros nos desarrollamos todos los días. Una sociedad puede medir su nivel de responsabilidad por cosas muy sencillas, es decir, no solo por temas tan complejos como la inseguridad, sino por temas quizá tan evidentes como por ejemplo la basura. ¿Quién se encarga del tema de la basura? Pero no quiero con esto decir que la sociedad mexicana se distinga por esto, no, esto es un tema planetario, es decir, donde no hay una competencia comunitaria que nos obligue o que nos enseñe, mejor dicho, y genere esa suerte de obligación por responsabilidad de hacernos cargo de lo social. Normalmente lo que hay es un descuido completo del tema. Y sí queremos que sea alguien más quien se encargue de lo que nos toca resolver a todos. Este es un tema sobre el que no podemos dejar de abordar. Por eso decía que es justamente en la escuela el espacio plural e indicado para educar y fortalecer la resiliencia en el ser humano. Es decir, la escuela puede en algún momento servir como sucedáneo para tratar de complementar aquellos espacios que en el mundo de la familia no logran realmente cumplir con los objetivos que se espera de ella. Ya en el año 2011 la UNESCO alertaba que la educación puede ser un poderoso factor de paz, pero con demasiada frecuencia, dice, la escuela se instrumentaliza para reforzar las divisiones sociales, la intolerancia y los prejuicios que normalmente conducen a la confrontación. Esto es muy relevante porque educar en tolerancia, educar en pluralidad, educar en el perdón, educar en la paciencia, educar en toda esta serie de principios y valores que propician el respeto. El respeto no se da simplemente porque nosotros le digamos a alguien tienes que respetar al otro, no, le tienes que enseñar al niño a respetar, pero le tienes que enseñar con paciencia, con cuidado, poniéndote en su espacio exacto. Cuando estamos hablando de un niño de 2 años, de 2 años y medio, de 3, 3 y medio, son pequeñitos, ellos necesitan que nosotros nos bajemos a su espacio y les expliquemos con cuidado, con paciencia. Ese tipo de cosas son las cosas que realmente construyen comunidad, pero que lamentablemente las habíamos secundarizado. Hoy tenemos un problema más grave. El problema más grave es que la familia hoy en día, decía Patti en su intervención, se encuentra como sujeta a un gran estrés, a una gran presión. Y miren ustedes, el 39% de los hogares de nuestro país hoy es ocupado por una mamá que es mamá y papá al mismo tiempo. Esto, en el mejor de los casos, esta mamá termina a las 6 de la tarde, sale corriendo de donde trabaja y llega a su casa y tiene que lidiar con el tema de la tarea, la comida para mañana, el uniforme, etcétera, etcétera, en el mejor de los casos. En otro buen caso, los abuelitos o la familia ampliada o los tíos, alguien más se encargará del niño. Pero en el peor de los casos, esa mujer no tiene ninguna posibilidad de ningún apoyo y su hijo se queda a la deriva, como en el caso del chico de 17 años cuyo ejemplo ponía al principio. Ese tipo de casos definitivamente son materia para tratar por parte de una sociedad responsable. ¿Cómo podemos generar instituciones que se encarguen de coadyuvar a la formación de la familia ahí donde la familia se encuentra en uno de sus momentos más críticos posibles? Es decir, cuando es una familia con un solo miembro que tiene condiciones de vulnerabilidad muy altas y que necesita apoyo de todos. Las instituciones representan decisiones colectivas,
espacios donde a través de ellas se pueden generar acciones que coadyuven a resolver los problemas sociales. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Cuando hablamos de algo institucional es hablar de una sociedad que se dio una institución para resolver un problema social. Y hoy, más que nunca, necesitamos reflexionar sobre nuestras instituciones que se encargan precisamente de velar por la familia. Yo creo que tenemos que volver a retomar el tema y crear instituciones ad hoc para los tiempos que estamos viviendo. Por eso, pues, tenemos que crear dentro de la familia, desde la familia y desde las instituciones que coadyuvan con ella, y creo que aquí podemos hablar de muchas. Yo solamente me estoy centrando en la escuela, pero seguramente quienes hoy me acompañan en el panel, que son expertos, hablarán de otras instituciones religiosas, por ejemplo, que comparten precisamente la responsabilidad de generar espacios de mediación, espacios de consenso, de disenso, de diálogo y, por supuesto, de escucha permanente. Quiero cerrar diciendo que la paz es un tema del que hablamos constantemente, pero crear la paz, tener disposición para generar la paz o querer la paz es algo mucho más fácil que trabajar para concebirla primero y luego para recrearla. Lo anterior exige realmente una alianza estratégica y una relación recíproca entre familia y escuela, pero además una reflexión profunda respecto de cómo concebir la acción pacificadora y cómo entender un tema central. El conflicto es inherente al ser humano. El origen de la política, la materia prima de la política es el conflicto. Resolverlo es la tarea de los políticos. Organizar la sociedad es la tarea de los políticos, pero también de las instituciones que coadyuvan en todo esto. Por eso, pues, si el conflicto hace parte de la naturaleza humana, tenemos que ayudar a construir y diseñar y construir, pero además coadyuvar a la maduración de personas que sepan lidiar con el conflicto de manera pacífica. No quererlo anular. La paz no es anular el conflicto. La paz es entender cómo en un ámbito de paz podemos seguir dialogando incluso las diferencias más profundas de la sociedad. La violencia no puede ser negociada y eso es un tema que debe quedar muy claro, ni en la casa ni en el medio escolar. Es decir, no pueden establecerse alianzas o acuerdos sobre el tipo de violencia que puede llegarse a permitir. La violencia simple y sencillamente no debe ser permitida. Hoy en México tenemos un problema muy importante. Es un poco raro porque normalmente cuando se inflige una injusticia, esta se inflige sobre grupos minoritarios. Pero miren, el grupo mayoritario en materia demográfica son las mujeres. Y hoy en día en nuestro país es el grupo más asediado por la violencia. El 90% de los problemas de violencia que se viven hoy en día proceden de la casa. Y esto es algo muy importante, muy grave y que tenemos que poner atención porque la realidad de las cosas es que hoy tenemos que pacificar los espacios familiares, dándole predominancia precisamente a acabar con la desigualdad y con el maltrato del que son objeto las mujeres. Esto nos lleva a reflexionar a todos, al que hace y al que permite, al que calla y al que comete. Podemos tener acciones por omisión, efectivamente, y por acción, no solamente por quedarnos, decir este no es mi problema, en mi casa no pasa nada, pero si pasa al lado y lo vive el vecino, también me afecta. Y ese es un punto fundamental. Por lo tanto, el conflicto potencia el aprovechamiento de la paz para el crecimiento de las partes, de las personas y de las instituciones. Creo pues que para empezar, aquí me gustaría cerrar y por supuesto, una vez que empecemos el debate, seguramente podremos ampliar un poco más sobre estos dos temas. Muchísimas gracias. Pues yo creo que estuve tomando notas de todo lo que se estuvo diciendo aquí y yo creo que podríamos muy bien plantearnos el reto de construir la paz desde la familia, pacificar nuestra familia. A ver, cuando decimos que las cifras luego son muy engañosas, por supuesto, las estadísticas, pero hay una estadística que es muy clara. El 90% de los hogares de este país tiene o padece la mujer dentro de estos hogares violencia física.
o violencia psicológica, o violencia económica, o violencia de algún tipo. Yo creo que la tarea central sería, primero, no tratar de convertirnos los que estamos aquí en el 10% donde no pasa nada, porque luego nos da por hacer eso siempre. Este señor vino y dijo que era el 90% de los hogares, pero en el mío no. 90% casi nos incluye a todos. Entonces, lo primero es incluirnos, abrirnos, pensar, ¿soy el que inflige violencia a alguien o soy objeto de violencia de alguien? Y luego, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Se vale platicar, hacerlo en paz? ¿Se vale tratar de solucionarlo en paz? Pero también se vale entender algunos temas que están sucediendo hoy en día. La semana pasada estuve en un evento del Poder Judicial y decían ellos que en el Estado de México se reciben cada año 70,000 juicios de divorcio. 70,000. Y luego escuchaba hoy esta semana, el viernes también fue la semana pasada, mejor dicho, escuchaba un reporte de un programa que se llama Jornadas o Caravana de Servicios, y decía el responsable de la caravana de servicios: bueno, en esta caravana ofrecemos servicios del registro civil, y la gente a veces se casa. Es decir, y todo el mundo se sorprendió porque dice: ¿cómo en esos eventos alguien va a casarse? Bueno, yo lo que creo entonces es que parece más común escuchar que la gente se divorcia a que la gente se casa, pero el problema realmente es que, como dijo el padre, realmente tenemos un tema en el que el matrimonio es una relación, pero probablemente sea la relación más compleja que exista, porque es una relación abierta, es una relación transparente, es una relación sin secretos, es una relación en la que estamos absolutamente expuestos y vulnerables. Por eso, cuando yo les decía, hagamos entonces la tarea de tratar de diagnosticar si dentro de nuestra familia hay violencia, y si la hay, ¿cómo la podemos resolver? Y en esto coincido, desde la perspectiva del amor. Se los dice un político. Yo no me avergüenzo de ser político porque no hay nadie que me pueda acusar de algo donde yo pueda avergonzarme. Así que yo soy político y con mucho orgullo. El punto es, ¿cómo podríamos entonces involucrarnos en esta búsqueda de la solución global, comenzando por lo más local, que es la familia? Y más aún, si dentro de esta familia logramos este diagnóstico, logramos esta visión de la existencia de la violencia, preguntarnos cómo podemos solucionarlo. Si no sabemos, habrá que recurrir a alguien, pero tratando de poner en el centro de nuestra atención el rescate de la familia, del matrimonio. Se vale. Puede que esta sea una de las tareas más importantes que los seres humanos debamos emprender hoy en día, sobre todo quienes vivimos en matrimonio. Como dije, es la relación más compleja, quizá más comprometida que existe, porque cada palabra tiene un peso específico y todo lo que digas será usado en tu contra, por supuesto. Entonces, ese sería mi reto.